Amigos, bienvenidos al estudio del capítulo 4 del libro de Esther. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Leonardo Ortega y quiero compartirles en este tiempo que tenemos para reflexionar el capítulo 4 del libro de Esther, en donde continuamos con una sorprendente historia de la vida real. Estas historias de la Biblia son reales, pero no solo son reales, pueden ser aplicadas a nuestra vida en circunstancias difíciles, o también es aprender de actitudes correctas y de circunstancias que muchas veces pueden ser adversas, pero que Dios puede hacer algo. Esto nos va a ayudar a nuestra aplicación de esta palabra en nuestra vida práctica. Así es que vamos a empezar orando. Gracias, Señor, en este tiempo que nos das para, Señor, reflexionar de tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea quien guíe mis palabras, guíe mi corazón, Señor, y que, Señor, todo lo que digas te honre y te glorifique. Gracias por este tiempo, por esta oportunidad, porque podemos ver en este capítulo 4 que tú eres bueno, Señor, siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, empezaremos diciendo que si alguna vez usted ha recibido un diagnóstico desfavorable o alguna noticia de sentencia de muerte, o también alguna situación que le han dicho que no se podrá arreglar ni resolver, espero que no. Sin embargo, no estamos exentos de que tengamos este tipo de circunstancias en nuestra vida. Tenemos un Dios que tiene siempre la última palabra de todo lo que nos sucede. Puede ser que nada malo nos acontezca o grave, por su buena voluntad, por su misericordia, por su gracia, y que seamos librados del enemigo. Sin embargo, hay cosas que suceden por circunstancias de vida, por ejemplo, una enfermedad, un divorcio, deudas, problemas en el trabajo o entre la familia. Recordemos que Dios no castiga, solo las consecuencias de estas cosas suceden porque estamos alejados de Dios, porque nuestro pecado o nuestro error o los problemas o no sé, alguna intención que de nuestra parte no haya sido la correcta. Pero le tengo una buena noticia, Dios tiene un plan y hoy lo vamos a ver cómo Dios puede empezar a librar, pero tenemos que trabajar en la actitud correcta para que Dios nos pueda librar. Hay personas que han luchado con adversidades fuertes y difíciles en sus vidas o situaciones que parecen imposibles de resolver o de que cambien. Hoy vamos a verlo en una parte de una historia donde el pueblo de Israel estaba sentenciado por decreto a muerte. Esto pasó en Susa, en el reino de los persas. Sabemos que el pueblo de Israel padeció en varias ocasiones de ser cautivo de otras naciones por su pecado delante de Dios. Y esto sí, aquí sí nos enseña qué es esto. Bueno, me encantaría contar toda la historia de Esther, porque es una historia fabulosa, una historia sorprendente, una historia de fe, una historia de refugio, una historia que nos ayuda a entender la poderosa mano de Dios. Bueno, dijimos que este libro tiene 10 capítulos. Hoy vamos a meditar en el cuarto capítulo. Este capítulo tiene una cualidad que a mí en lo personal me gusta, y no solo porque a mí me guste, sino porque comentarios bíblicos o inclusive la Biblia Thompson menciona que en este capítulo 4, el versículo 14 es el más representativo del libro de Esther. Y lo voy a leer para que ustedes sepan de qué estoy hablando. Dice: si te quedas callada en un momento como este, le están diciendo Mardoqueo a Esther, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Qué dura reflexión y exhortación le hace. Hay que recordar que Mardoqueo era primo de Esther, pero por la edad representaba más un tío o un padre para ella, quien la educó, quien la enseñó, pero no solo eso, sino quien la cuidó en todo tiempo. Y en esta circunstancia, en los primeros 3 capítulos lo vemos, que tenían una excelente relación,
a pesar de que no eran hija y padre. Pero bueno, este capítulo tiene dos palabras clave que meditaremos hoy: el ayuno y la valentía. También diremos que este capítulo 4 tiene 17 versículos y vamos a ver 5 partes. Y les voy a decir que estas 5 partes de hecho van a narrar en estas palabras lo que sucede en este capítulo. La primera parte es la tristeza de Mardoqueo y el luto del pueblo de Israel por la noticia del decreto. En el 3, al final, ya está este decreto en donde el pueblo de Israel, por venganza de Amán, iba a morir. Pero la venganza de Amán no era con todo el pueblo. Al principio era solo con Mardoqueo, pero incluyó a todo el pueblo. Bueno, ahorita lo comentaremos. La segunda parte es: la reina Esther se entera del decreto y Mardoqueo le pide que suplique e interceda por Israel. La tercera parte vemos donde Esther ve el riesgo de morir al presentarse ante el rey y no haber sido llamada. El rey Asuero ya había destituido a la reina que antecedió a Esther por no haber acudido al llamado que le hizo, pero ahorita vamos a ver que no podía presentarse en cualquier momento con él. El 4 es: Mardoqueo exhorta a Esther a reflexionar del propósito de haber llegado a ser reina. O sea, le exhorta, y lo vimos en ese versículo 14. En el 5, en la última parte, estaremos viendo que Esther toma la decisión y la estrategia correcta con valentía, sin importar su vida. Así es que empezaremos en la primera parte: la tristeza de Mardoqueo y el luto del pueblo de Israel por la noticia del decreto. Vamos a leer del versículo 1 al 3. Dice: luego que supo Mardoqueo todo lo que había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio, de ceniza, y se fue por la ciudad, clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Él pasaba constantemente para averiguar cómo estaba Esther. El versículo 3 dice: y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Pero vean esta palabra: tenían los judíos gran luto. Bueno, Mardoqueo era un hombre valiente, porque al vestirse de cilicio y ceniza no se avergonzaba de que era un judío, a pesar de que estaban sentenciados a muerte. La mayor valentía no era solo el vestirse, sino que fue por la ciudad de Susa clamando con grande y amargo clamor. Aunque se fue por la ciudad, clamar no son simples palabras o repeticiones vanas. Tampoco su clamor fue ante el rey, ni dirigido hacia el pueblo de Susa. Principalmente me imagino que en sus palabras de clamor estaban al Dios que todo lo puede, para que el pueblo entendiera y clamara junto con él a Dios. Era un mensaje que era importante que todos tuvieran la confianza del Dios que siempre los libraba de muchas cosas. Mardoqueo sabía que Amán, solo por causa de que él no se rendía o no le rendía homenaje a Amán, se había puesto una fecha determinada para que el pueblo de Dios fuera exterminado. Por eso no había consuelo en él, porque de alguna u otra manera él cargaba con esa parte. Y no porque hizo algo malo, solo porque la única reverencia es para el Dios de Israel, para el Dios vivo, para el Dios que hacía maravillas y prodigios por ellos. Entonces, en esas palabras de clamor podemos ver que él expresaba su tristeza. Sin embargo, su expresión de vestirse como una señal de falta de conservación sabía que le impedía poder entrar al patio donde muchas veces entró, pasar esa puerta, porque el rey no quería ver expresiones de tristeza dentro de su patio,
ni de lamentaciones. Por lo que podemos ver que su intención era para con Dios. Y en segundo, para lo que decíamos, para sus paisanos, los judíos. Es preciso decir que no se menciona que ayunó Mardoqueo, y ahorita lo vamos a ver porque en el versículo 3 habla del pueblo judío. Y explico esta precisión. Vean, a diferencia de gran parte del pueblo que acumuló exageradamente 6 señales de duelo, o sea, que querían mostrar su tristeza, su miedo, su angustia, todo su temor, todo puesto por esas sentencias. Lógicamente cualquiera de nosotros podría estar, pero había algo que tenemos que ver. Primeramente, decimos que en él dice que había gran luto. Y yo no, si yo soy una persona sentenciada y me visto de un color que exprese el luto, ¿qué va a pasar? Pues yo mismo me estoy preparando para algo que no está todavía pasando. Era una sentencia, ciertamente, pero no había sucedido nada de eso. Y eso no es tener fe ni confianza en Dios. La actitud nuestra, a pesar de una sentencia, no debe ser esa, vestirse de luto. Si no estoy hablando, volvemos a la parte física, sino en la actitud. Pero también dice ayunó. Y claro, al hablar de ayuno, lo puso como una situación que estaba fuera de línea. Y ahorita les explico que también lloro, dice, y lamentación, silicio y ceniza, que estos estaban permitidos por la ley de alguna de otra manera, para manifestar una tristeza ciertamente, algún desacuerdo, alguna situación. Pero nosotros podemos ver como esto no como un juicio para mezclar cosas que eran para Dios y otras cosas que eran para el ser humano, para ser manifiesta. Y eso es bien importante, que el ayuno entendamos que no es una práctica religiosa o algo que podemos hacer fuera de contexto y de una intención no correcta delante de Dios. El ayuno es un medio de gracia para tener comunión con Dios. Este ayuno nos permite acercarnos a Dios, pero también puede ser en la oración. Ahorita vamos a ver la palabra de Dios. El ayuno no se trata de solo no comer, o dejar de comer, o de horarios, ni mucho menos de abstenerse de probar cosas preferidas. Hay personas que lo pueden ver de esa manera, pero no es un acto externo, sino es algo completamente que nace del corazón. Es una actitud del corazón. Y vamos a ver que en este versículo 3 se menciona que esto pasó en cada provincia y que sabemos que la Biblia nos enseña del ayuno. Vamos a Isaías 58:2 y dice que me buscan cada día. Está hablando del ayuno y voy nada más a concentrarme en ciertos versículos. Dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia. O sea, andaban muy alejados de la justicia de Dios. Andaban posiblemente en la justicia humana, pero no se parece la justicia humana a la justicia de Dios. Y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Estaba mencionando que tienen una actitud contraria. Por un lado, quieren juicios justos y según acercarse a Dios, pero no siguen la ley. Y luego dice el versículo 3, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí, dice, en el día de su ayuno buscan su propio gusto. En realidad no están buscando a Dios, solo su propio gusto como un acto religioso externo fuera de contexto. Y el 5 dice, es tal ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, el hombre aflija su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamarán esto ayuno y día agradable al Señor? Esto no le gusta al Señor. A nuestro Dios no es un Dios de recetas, no es un Dios de que hagamos las cosas para satisfacer nuestra propia necesidad a veces. Vamos al capítulo 6 y ya en el Nuevo Testamento podemos ver cómo Jesús se refiere del ayuno. En el capítulo 6, versículo 16 dice, cuando ayunen, no sean austeros
como los hipócritas, dice, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. El 17 dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. El 18, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Nosotros conocemos el Nuevo Testamento. El pueblo de judío en ese entonces no conocía estas palabras y por eso podemos comparar, y no es juicio sobre ellos, es lo que decía. No es emitir un juicio sobre ellos, solo que la palabra nos enseña cómo, o también el lado contrario, lo que no debemos hacer. Cómo lo debemos hacer y no a veces cómo lo hacemos. Hay un binomio poderoso en la oración y en el ayuno. Miren, Marcos 9:29 dice, y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Esto es una historia donde los discípulos no pudieron sacar los demonios que traía un hijo de un papá que estaba angustiado. En eso llega Jesús y él le confiesa a Jesús su incredulidad porque Jesús se lo preguntó. Y entonces, después de que Jesús hizo el milagro, Jesús les hace una reflexión, que no es solo el ayuno, que tenía que ser con oración y ayuno. Vemos que hay un binomio. También Lucas 2:37 dice, era una viuda que hacía 84 años estaba en el templo y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Vean, esto es una actitud correcta. Ana y Simeón es la historia de una mujer, pero también podríamos ver la historia de Simeón, pero como estamos hablando del ayuno y la oración, sirviendo de día y de noche con ayunos y oración. Hechos 14:23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Estamos hablando cuando ya los discípulos en el libro de los Hechos compartían después de que Jesús se fue. Y dice, y habiendo orado con ayunos, habiendo orado, o sea, estaba junto en la oración y el ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Cuán importante es que nosotros entendamos eso, que el ayuno va con oración y va también con la lectura de la palabra. Nosotros sí puede ir con más cosas que nos hacen acercarnos a Dios, pero no son las formas, ni cumplir por cumplir. Tenemos que aprender a entender que Dios ve una actitud de nuestro corazón. Bueno, continuemos con la segunda parte de este capítulo. La reina Esther no sabía del decreto y Mardoqueo le pide que suplique e interceda por Israel. Vamos a leer del 4 al 9. Dice, y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo un gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar ese cilicio, se da cuenta ella, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y le mandó a Mardoqueo, con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. ¿Por qué esa actitud? ¿Por qué de vestirse así? Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pasaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. ¿Cómo ven? Hay dinero de por medio. Y le dio, dice el versículo 8, le dio también la copia del decreto que había sido dada en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que les mostrase a Esther y se los declarase. Y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Por eso, imagínense la situación en la que le estaban comprometiendo a Esther Mardoqueo, pero era alguien que la amaba, que le estaba diciendo, esto es lo bueno, esto es lo correcto, esto es lo que necesitamos hacer para que el pueblo sea librado. Por eso que fuese a suplicarle e interceder delante del rey
por su pueblo. Bueno, la tercera parte de este capítulo la podemos ver entre los versículos, básicamente es el 10 y el 11. Dice el 10: entonces Ester dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra al patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay al respecto: a él ha de morir. Imagínense, era un peligro y un riesgo muy alto presentarse y no haber sido llamado. Y lo tenía muy claro esta Ester. Salvo que a quien el rey le extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Esa era una señal que tenía que dar el rey, de lo contrario la persona tenía que morir. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Imagínense qué miedo. Yo les puedo decir que ser hombre no significa no tener miedos a veces ante cuidar la vida, ante cuidar, no sé, muchas cosas que tienen que ver con la integridad de una persona. El cuarto aspecto que vemos en esta historia está entre el versículo 12 y 14. Dice: Mardoqueo exhorta a Ester a reflexionar del propósito de haber llegado a ser reina. El versículo 12 dice: y dijeron a Mardoqueo las palabras de Ester. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Ester. Miren qué palabras tan... Ya lo leímos en otra versión, pero lo estamos leyendo ahora en la versión Reina Valera. No piensas que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío. No porque seas reina vas a escapar. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mardoqueo sabía que Dios tenía un propósito para los judíos, que era liberarlos. Y era algo que le estaba diciendo a Ester: si no es en este tiempo, llegará ese tiempo. Pero ella tenía esa oportunidad y le dice: mas tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Por eso la Nueva Traducción Viviente, nos dice que a lo mejor por eso fuiste hecha reina, es lo que le está diciendo. Para eso fuiste hecha, para liberar a tu pueblo, para que intercedas por tu pueblo. No cualquiera puede interceder, a veces por una cosa mínima, por otro. Son pocas las personas que están dispuestas luego a interceder, pero imagínense, aquí iba la vida de por medio. Entonces era una situación difícil para Ester. En el quinto y último aspecto que vamos a ver, Ester toma la decisión y estrategia correcta con valentía sin importar su vida. Y esto está en el versículos 15 y 17 y dice: y Ester dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí, y no coman ni beban en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Eso es valentía. Eso es valentía, porque ella entendió las palabras de Mardoqueo. Y ella fue consciente de que para eso Dios la había puesto. Cuando nosotros entendemos el propósito de Dios, haremos la voluntad de Dios. Muchas veces queremos hacer la voluntad de Dios, sí, pero necesitamos conocer el propósito. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, yo que soy casado, he cumplido con el propósito de Dios, pero no estoy a lo mejor cumpliendo con la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es específica para el varón, para el hombre. Que trates como vaso frágil a tu esposa, que la trates como Cristo trató a la iglesia. Muchos consejos tiene la Biblia para enseñarnos esa voluntad. Por eso ella entendió el propósito y la voluntad de Dios. Bueno, si volvemos a Isaías 58:6, dice: no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, que rompan todo yugo.
Es importante que nosotros entendamos que ese es el verdadero ayuno, para ser liberados de la impiedad, para soltar cargas de opresión, para dejar libres a los quebrantados. Eso hace el ayuno y esa es la intención del ayuno. Bueno, pues ya estamos sobre el tiempo y queremos hacer una reflexión final. Sabemos que esta historia va a continuar las próximas semanas. Hasta aquí llega este capítulo, pero solucionar a veces un problema mayor, como enfrentó la reina Esther ante el rey Asuero, tenía que dar permiso, ya vimos, para platicar. Ya vimos que en el capítulo el rey era quien invitaba a la reina a ir con él y decía: en estos 30 días no me dijo que me iba a llamar. ¿Qué pasa si actualmente tú quieres ir a platicar con un presidente de un país? Hay que sacar una cita. Si no es asunto de importancia, no te va a recibir. O bien se lo puede encargar a otra persona para que escuche tu petición o mi petición. Necesitamos recordar que los reyes están para esa parte, para quién reciben y quién no reciben. Pero tenemos que recordar que nosotros tenemos un Dios que después del sacrificio de Jesús en la cruz nos da acceso inmediato para que nos acerquemos a Él, en cualquier circunstancia y especialmente cuando estamos en problemas. Marcos 15:38 nos refiere, dice: entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Ese velo representaba la división entre el lugar santo y el lugar santísimo, que solo podía entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo. Jesús nos dio acceso al Dios. El problema es que nosotros nos olvidemos de que Él es nuestro amparo o nuestro refugio, nuestro amparo y pronto auxilio en las tribulaciones o en los problemas. Eso nos dice el Salmo 46:1. Ya vimos que Él nos dio la llave para entrar y ese sacrificio de Jesús es esa llave. Y si no lo hacemos es porque muchas veces podemos vivir una vida de autosuficiencia, de fuerzas. Yo puedo arreglar esto con mis fuerzas, con mi entendimiento, con mi carácter, y no es así. A veces eso es soberbia delante de Dios, para querer arreglar sin la ayuda y sin la compañía de Dios. Él nos ofrece esa ayuda y esa compañía. Ya vimos que el ayuno, la oración y la palabra de Dios son los medios que nos ayudan para acercarnos en la manera correcta que Dios quiere, que Dios le agrada. No son instrumentos de conveniencia. No está hecho el ayuno ni la palabra como algo que nomás lo tengamos y no haga ningún cambio ni ninguna transformación. Ni tampoco son armas para obligar a Dios. No, el ayuno es un arma para que obligue a Dios. No el leer la palabra, no el orar, es algo que le tuerza la manita a Dios. Por eso lo vemos como una situación y no es así. Cuando son mal utilizados, solo nos estamos engañando nosotros mismos y haciendo nuestra propia voluntad, pero no estamos haciendo el propósito de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. Y porque solo lo hacemos como una práctica religiosa o algo que está totalmente fuera de contexto y también de nuestra intención. Dios ve nuestra intención, ve nuestro corazón, ¿por qué lo hacemos? La llave dijimos que es Jesucristo y la forma es como lo dice su palabra. Tenemos la llave, ahora busquemos la forma, pero la forma correcta, la que Él quiere. Dice Jeremías 29:11-13, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal. Otra versión dice de calamidad, para darles el fin que esperan o el fin que merecen. Entonces me invocarán y vendrán y orarán a mí, y yo los oiré. Y me buscarán y me hallarán. Y aquí está la forma, porque me buscan de todo su corazón. Eso le gusta a Él. Por eso dice, oh hijo mío, dame tu corazón. El segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice, si se humillare mi pueblo, nosotros somos su pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos,
entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Él es el único que puede sanar todas nuestras dolencias, todas nuestras angustias, todos nuestros problemas. Todo se trata de buscar y hacer las cosas a la forma de Dios, no a la nuestra. ¿Tienes problemas? ¿Situaciones difíciles que quieres resolver y crees que no se pueden arreglar las cosas? Busca y pone estas palabras en tu corazón. No es en tu mente, es en tu corazón. Esto no es religiosidad, volvemos. Escribe esta poderosa palabra. Y si tú la ves, vas a ver que nos va a ayudar. Y todos la sabemos, la hemos escuchado en términos generales y estudiamos todos la Biblia. Hebreos 4 dice, acerquémonos pues confiadamente. Primero nos acercamos, pero con la confianza, dice, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Muchas veces estamos angustiados, estamos que no sabemos cómo resolver cosas, pero tenemos que acercarnos. ¿En qué actitud? Confiadamente. Y dice al trono de la gracia para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar gracia. Esto nos recuerda lo que dice Juan 1:16, porque de su plenitud, dice, tomamos todo, tómalo, agárralo, créelo, confiésalo o decláralo, que gracia sobre gracia. Y eso es nuestro Dios, un Dios que es pleno, nos da plenitud, de la plenitud de Él tomamos todos, gracia sobre gracia. Confiemos como lo hizo Esther, como lo hizo Mardoqueo, como se le comunicó al pueblo. Continuaremos esta historia y daremos la oportunidad a Dios que luche y obre por nosotros. No es por nuestras fuerzas ni por que seamos buenos. Él así pasó con el pueblo cuando le entregó, sino porque los que habitaban esa tierra no merecían estar ahí y por eso Dios se las da. Bueno, pues muchísimas gracias de estar con ustedes. Le agradecemos su presencia en cada video, en cada estudio de esta palabra. Damos gracias a Dios porque hay corazones dispuestos para compartir. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, y que el poder del Espíritu Santo llegue a nuestros corazones y que esta palabra pueda ser utilizada y escrita en nuestros corazones conforme al propósito de Dios y no conforme a nuestro propósito. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga.